Bueno, entonces clase del curso Teoría de la Persona 3, correspondiente al viernes 5 de septiembre de 2025. Bien, la clase pasada nosotros vimos como una introducción general a la ética, explicamos la etimología de la palabra, también una definición, fuimos como discerniendo las diferentes partes de esa definición. Y fuimos estableciendo también como algunas nociones fundamentales de la ética, qué es el bien, qué es el bien moral, qué es la conducta humana, qué tensión existe a veces entre el acto singular y la conducta como una globalidad. Algunas referencias hicimos al tema de ética personal y ética pública. Y después dejamos al último como trabajo, que creo yo que por lo menos quienes ya lo hicieron, que yo pude corregir, Andrea, María Esther y Silvana, creo que lo vieron muy bien, están muy bien los tres trabajos, y creo que al hacer el trabajo ustedes se han dado cuenta también claramente cuál es el lugar que ocupa la ética, porque en el trabajo se ve, o sea, en la consigna del trabajo establecen las relaciones y semejanzas por un lado y las diferencias por otra de la ética con varias otras partes de la filosofía y de la cultura en general. Entonces han podido como apreciar ustedes un poquito cuál es el papel que juega la ética. Bueno, en esta unidad introductoria yo les había explicado que íbamos a abordar básicamente dos temas. El primero de las nociones fundamentales de la ética, que fue la clase anterior, y esta segunda clase que realmente es un poquito difícil porque tenemos que comprimir mucha información y mucho tiempo de historia de la filosofía en solamente una clase. Esta clase se refiere al enfoque adecuado de la ética. Y si bien vamos a hacer de alguna forma como una recorrida histórica y vamos a mencionar nombres y fechas o tiempos de la historia, eso no va a ser lo más importante, sino que lo más importante va a ser descubrir cuál es el enfoque adecuado de la ética. Para poder entender qué es esto del enfoque adecuado de la ética, eh, la comparación que nos viene bastante bien es la del rompecabezas. La experiencia ética, la experiencia moral que cada uno de nosotros tiene, es como que incluye muchas piezas. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, la ley, la prohibición, la reprensión de la conciencia, la reprensión de la autoridad exterior, las virtudes, la felicidad como un horizonte de la ética, la libertad, no sé, prácticamente todos los temas que vamos a tratar a lo largo del curso son todas experiencias parciales que forman parte de la gran experiencia moral. ¿Cómo armamos todas esas piezas para que constituyan un todo coherente? Los filósofos que se han ocupado de la ética a lo largo del tiempo han armado ese rompecabezas, por así decirlo, de distintas maneras a lo largo del tiempo. Y no todas las maneras de armar un rompecabezas son buenas. Ustedes han visto que a veces nosotros podemos hacer entrar las piezas forzadamente unas con otras y entonces no sería eso como una buena forma de armar el rompecabezas. A veces también puede pasar como en ese viejo jueguito del chico que desarma el reloj, ¿no es cierto? Y después lo vuelve a armar y le sobran media docena de piezas. Entonces no sabe qué hacer con las piezas que le han sobrado, ¿no es cierto? Y lo peor de todo es que el reloj no anda, ¿no? Eso es una metáfora muy anticuada porque ya no existen relojes de ese tipo. Yo acá en la otra cuadra tengo un relojero que sí todavía yo lo veo que está con la lupita y ensartando las piecitas unas con otras. Bueno. Entonces, claro, le pueden sobrar piezas o las piezas entrar, encajar así forzadamente, ¿no? Entonces ahí nos daríamos cuenta de que esa manera de armar el rompecabezas o ese enfoque de la ética no es el mejor. Entonces, para poder ver esto, nosotros vamos a compartir ahora la pantalla y voy a compartir lo que es un cuadro que ustedes lo tienen ahí en la página, ¿no? Lo tienen en la plataforma, quiero decir, ¿no es cierto? Y em,
Este cuadro es como que de una manera muy sintética resume todo lo que sería este planteamiento del enfoque de la ética. Ustedes a eso lo tienen desarrollado en el capítulo 2 del texto base general, ¿no? O sea que si les resulta como demasiado comprimido o demasiado como cortito y rápido lo que yo digo, ahí van a encontrar desarrollado un poco más y si todavía quieren algo más, me preguntan porque creo que no he puesto algún manual de referencia de historia de la filosofía, pero también fácilmente uno, si busca en internet qué dijo Kant de la ética o qué dijo Aristóteles de la ética, seguramente va a encontrar buena información. Sí, si no, también yo les puedo transmitir ya algunos libros más largos para leer si quieren ustedes, para poder tener como más información acerca de estos autores. Pero como les decía, no es nuestro objetivo ahora hacer una historia de la filosofía y por lo tanto no es tan necesario que nosotros entremos en detalle, ¿no? Respecto de lo que ha sido la vida y la obra desarrollada de cada uno de estos autores. Si ustedes pueden ver lo que yo les compartí, van a ver que en la primera columna nosotros tenemos una expresión que dice tipo de ética. Estos serían los diferentes enfoques que nosotros podemos adoptar para la ética, o sea, las diferentes maneras de armar ese rompecabezas con el cual yo siento la libertad, pero al mismo tiempo siento la responsabilidad y al mismo tiempo siento culpa y al mismo tiempo hay leyes exteriores que me ponen límites y etcétera, ¿no? Entonces, el tipo de ética es la primera columna y ustedes van a ver que hay 6 tipos de ética. En la primera página tienen 4. Ética, y ahí yo lo he puesto casi a propósito, de una manera muy sintética. Ética que de la vida integralmente buena, ética de la ley moral, ética de la conducta humana, ética de la colaboración social. Y en la segunda página están las dos que faltan: ética de la maximización del bien, ética del diálogo y del consenso. En realidad, estos 6 no son los únicos enfoques posibles de la ética, y hay otros importantes que tal vez nos estamos dejando de lado. Algún colega conocedor de la ética y de la historia de la ética me podría reprochar y decir que faltan cosas aquí. Bueno, siempre en una clase de filosofía siempre van a faltar cosas, porque no podemos abordarlo o abarcarlo absolutamente todo. Pero sin dar más vueltas, empecemos a examinar un poquito estos enfoques éticos y quizá la manera de poder hacerlo más didácticamente va a ser el la de colocar tomarlos de a dos a estos enfoques y por eso vamos a comenzar con la ética de la vida buena y la ética de la ley moral. Fíjense ustedes, la segunda columna, o sea, el primer objeto de análisis de cada uno de los modelos éticos, es el tema de la ética. Es muy interesante. Hay un filósofo de la ética que es un padre salesiano que se llama Giuseppe Abba, eh, que dice que lo importante para poder entender estos enfoques es preguntarle, como si uno le preguntara a cada uno de los autores, para usted, ¿de qué trata la ética? ¿Cuál es el tema principal de la ética? Porque precisamente en la respuesta a esa pregunta, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay enfoques éticos totalmente dispares. Ahí parece que se cortó un minutito, pero ahora he vuelto. ¿Me están escuchando? Sí, bien. Entonces, en la respuesta a esa pregunta de qué trata la ética, nos encontramos con respuestas totalmente dispares. Entonces, fíjense ustedes, acá hay un dato ya interesante, ¿no? Ustedes seguramente dicen, yo veo que en las preguntas y respuestas éticas hay a veces posiciones discordantes, ¿no? Por ejemplo, uno piensa que, no sé, que hay que defender la vida desde la concepción, otro dice que no, que estaría bien el aborto, hay uno que dice en la gestión de la vida social y política, lo mejor es que el Estado intervenga muchísimo y esté metido en todo, y otros dicen no, al revés, el Estado tiene que estar fuera y no aparecer. Son debates que ustedes seguramente sienten en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, entonces, más allá de esas diferencias, hay enfoques distintos.
Entonces, si le preguntamos a la ética de la vida integralmente buena, representada principalmente por figuras de tanto peso como Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, ¿cuál es el tema de la ética? Nos dirían ellos, no con estas palabras, pero sí con conceptos más o menos semejantes, nos dirían ellos que el tema de la ética es un género de vida, un estilo de vida, un modo de vida que las personas deben adquirir por medio de una autocultivación interior. Fíjense cómo acá cada palabrita tiene su valor. Autocultivación quiere decir que así como yo cultivo un jardín, también me tengo que cultivar a mí mismo. Tengo que hacer que las semillas plantadas en la tierra de mi alma, si cabe hablar así, un poco ya casi haciendo la voz del predicador, ¿no? Eh, germinen. Y esta metáfora de la semilla, a pesar de que me reí de mí mismo por haberme puesto en modo predicador, ojo que esta metáfora de las semillas es aristotélica, así que no es tan del predicador, ¿no? Es decir, el fraile predicador Tomás de Aquino no la inventó él, sino que la tomó directo de Aristóteles. Entonces, las personas tienen que autocultivarse para alcanzar un género de vida. Fíjense, por el contrario, la ética así llamada de la ley moral, en la que tenemos como representante fundamental a Emmanuel Kant, el gran filósofo alemán de la Ilustración, y también a los teólogos de la época moderna, de la Edad Moderna. No vamos a entrar en detalle, ese es un tema interesantísimo, ver cómo muchos teólogos de la época moderna abandonaron la posición de Santo Tomás de Aquino y eso generó toda una serie de problemas en la teología moral. Eh, no vamos a entrar en ese detalle, pero la cuestión es que Kant, que era un pensador no religioso, y estos teólogos, que son pensadores obviamente religiosos, compartían la misma matriz, la matriz de una ética considerada como búsqueda de la ley moral. O sea que el tema de la ética ya no era un género de vida, eran simplemente las normas universales obligatorias. ¿Mm? Y nosotros, en muchos casos, todavía tenemos esa idea de que ético es igual a que es obligatorio, ¿no? Entonces, lo ético es lo que es obligatorio, lo que obligadamente hay que cumplir, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que acá hay como una diferencia, porque evidentemente para llevar un género de vida óptimo, un género de vida muy bueno, tenemos que cumplir las normas, o sea, eso no es que no las vamos a cumplir, pero para llevar un género de vida óptimo hay que cumplir las normas y hay que hacer algo más que eso, ¿no? En cambio, si nosotros reducimos la ética solamente a las normas, después hay otras cosas importantes de la vida, pero ya no van a ser propiamente éticas. Lo ético son las normas, cumplir las normas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que eso nos genera también una diferencia del punto de vista, porque en el caso de la ética de la vida buena, el punto de vista es el del sujeto agente que escribe su propia biografía moral. Esta es una idea muy hermosa que la han acuñado algunos pensadores, podríamos decir, neoaristotélicos, neotomistas, sobre todo en el siglo XX. Hace poquito murió casi con 100 años uno muy destacado de este grupo que se llama Alasdair MacIntyre, es un escocés, debe haber tenido 98, 99 años, murió este año. Eh, Él habla de eso precisamente. La ética de Aristóteles y Tomás es una ética en la que el sujeto agente es el protagonista, escribe su propia biografía moral, pero no la escribe en un libro, sino que la escribe en su misma vida. Y no la escribe con papel y lápiz, sino que la escribe a través de sus buenas obras. En cambio, en la ética de la ley, el punto de vista es el del legislador, el que determina las normas morales que se deben cumplir. Entonces, hay alguien investido de la potestad de legislar y entonces ese dictamina qué es lo que hay que hacer, qué es lo obligatorio. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir notando la diferencia e incluso vamos a poder poner algunos ejemplos. Eh, Porque si nosotros ya una vez que hemos establecido cuál es el tema de la ética y cuál es el punto de vista, esto del punto de vista
tiene mucho que ver también con el objeto formal que hablábamos la clase pasada. Eh, una vez que hemos determinado el punto de vista, podemos decir, y bueno, el bien moral, ¿qué es para cada uno de estas éticas? ¿Cuál es la concepción del bien moral que ellas tienen? En el caso de la ética aristotélica, seguida también por Tomás de Aquino y por todos los pensadores que adhieren a esta visión, incluso como digo, hasta el siglo XX, XXI, hasta hoy, la concepción del bien moral es una concepción amplia, o sea, es abarcativa. No es una ética de mínimos, como se escuchó hace poquito en un congreso teológico que algunos de ustedes estuvo, ¿no? No es una ética de mínimos porque es un bien amplio. Ese bien amplio incluye el bien de la rectitud interior del sujeto, o sea que el sujeto tiene que ser recto interiormente, o sea, su intención, su querer tiene que ser recto, pero además de eso, tiene que estar eh, sus diversas potencias tienen que estar en armonía y además de eso tiene que realizar externamente buenas obras. Para decirlo, el bien moral incluye la rectitud de la voluntad, la armonía de las potencias interiores. Por ejemplo, yo puedo querer el bien, pero resulta que mi interior es un desastre, porque soy una persona que me dejo llevar por los placeres, o me dejo llevar por los enojos, o me dejo llevar por la tristeza, o me dejo... Entonces, no, todo eso tiene que estar ordenado también. Entonces, la armonía de sus diversas potencias o de sus diversos movimientos interiores, y también tengo que realizar obras exteriores que sean buenas. Entonces, la voluntad, las demás potencias, sobre todo la afectividad sensible y las obras exteriores, tres campos en los cuales tiene que haber bondad para que se configure un género de vida bueno. En cambio, en el horizonte de la ley moral, de la ética de la ley moral, lo bueno es meramente lo que está mandado por Dios, en el caso de esa visión teológica que decíamos, o lo que ha sido establecido por una razón que es no, autónoma, autos nomos, autolegisladora, se da la ley a sí misma. Esa es la visión de Kant. Entonces, lo bueno es meramente lo mandado, lo obligatorio. ¿M? Para ponerles a ustedes un ejemplo que se ha dado un poquito en el horizonte de la teología moral y de la práctica pastoral reciente. Algunas personas, quizá interpretando mal lo que el contexto y el contenido de las cosas que decía el Papa Francisco, decía, tal cosa y tal cosa antes eran pecado y ahora ya no, porque el Papa Francisco lo ha cambiado. Eso responde a un patrón ética de la ley moral. El legislador cambia arbitrariamente, cambia, corre la raya, ¿no es cierto? Si antes yo estaba afuera, sin moverme, puedo llegar a estar adentro, porque en cambio de lugar la raya. Ah, Ojo, cuidado, fíjense qué peligroso puede llegar a ser esto. mm, Porque no es que yo antes estaba afuera y me di cuenta de que estaba mal lo que estaba haciendo y entonces cambié de conducta y ahora estoy adentro. Antes estaba afuera, pero ahora cambiaron de lugar la raya y entonces sin moverme ni un milímetro, ahora estoy adentro. Entonces, no estoy hablando de una afuera y una adentro, entiéndanme bien, respecto de estar dentro o fuera de la iglesia. No, dentro de la iglesia están todos los bautizados, sino hablando de una afuera y una adentro en el sentido de estar en el bien moral o no estar en el bien moral. Todos nosotros siempre tenemos que crecer en el bien moral, nadie está perfecto en esta tierra. Pero a lo que voy es lo siguiente, a que una determinada conducta antes podría ser considerada mala, pero resulta que ahora cambiamos de raya, ¿no es cierto? Cambiamos de lugar la raya y entonces ya no, no está más mal, ¿no es cierto? O sea, es una concepción legalista de la ética. Es una concepción que a veces está como demasiado basada puramente en el papel del derecho como norma exterior, ¿no? Eh, Cuando se hizo el debate sobre la ley del aborto, que salió aprobada hace unos años en nuestro país, no solamente fue lamentable que se apruebe la ley del aborto, que consagra como un derecho el eliminar vidas humanas inocentes, sino que también
se corrompió a veces la manera de pensar de la gente, porque mucha gente pensaba o decía como que ahora está bien, ¿no es cierto? Porque ya la ley lo permite. Ahora está bien porque la ley lo está permitiendo. Antes la ley no lo permitía, estaba mal. Ahora la ley lo permite, está bien. Hay algunas cosas que sí dependen de que la ley lo permita. Si, por ejemplo, la intendenta dice, está prohibido estacionar en tal lugar, está mal estacionar. Pero si el día siguiente la intendenta se levanta buenita y dice, bueno, ya no va a estar prohibido más estacionar, ahí ya pueden estacionar tranquilo, entonces pasa a estar bien. Pero porque esas cosas sí dependen de la capacidad legislativa de la intendenta. No así los bienes morales más elevados, que eso dependen de otros criterios objetivos y no de la mera voluntad de un legislador, ni siquiera de una especie de voluntad arbitraria de Dios, como por ahí en algunas formas de la teología se estableció. Por lo tanto, para este tipo de ética, las virtudes, fíjense la columnita que sigue, las virtudes tienen un papel solamente instrumental porque ayudan a cumplir las leyes, pero no son imprescindibles. En cambio, en la ética de la vida buena, el papel de las virtudes es central, es, eh, podríamos decir así, imprescindible. No puede haber una conducta buena sin virtudes. O sea, la ética, si ustedes le quieren dar un mejor nombre que el que yo les puse a la ética de la vida integralmente buena, llámenle ética de las virtudes, que es así como muchas veces se la va a encontrar en manuales o en, digamos así, en textos donde se exponen todos estos temas. Entonces, para Aristóteles, hablar de ética es hablar de virtudes. Y de hecho, en la ética a Nicómaco, cuando nosotros estudiemos, me parece, déjame fijar bien, no me acuerdo, pero cuando nosotros estudiemos en sí las virtudes, un práctico va a ser leer parte de la ética Nicómaco de Aristóteles y ahí ustedes van a encontrar textos interesantísimos sobre cómo Aristóteles concebía las virtudes, porque esa frasecita que dice ahí, las virtudes hacen bueno al hombre y buenas sus obras, esa frase es netamente aristotélica. Sin ellas es imposible la rectitud moral. En cambio, fíjense, a la ética de la ley moral no le interesa tanto las virtudes, le interesa que cumplas la ley. Por eso también, Perdón, hacer una preguntita ahí. sí, Esto de la que apoyan esta ley moral, dice teología de la edad moderna. Hay sí. teólogos que apoyan y que están con esa línea Sí, de la María ley. Esther, sí. Nada más que ahí yo estoy haciendo una simplificación muy, muy, muy grande, porque Bien, en realidad esto es como a uno le puede llamar la atención, ¿no es cierto? Es decir, bajo un punto de vista, Tomás de Aquino tendría que estar con los teólogos de la Edad Moderna, porque los dos son gente de fe. claro. Y en cambio Aristóteles pagano, ¿qué hace con Tomás de Aquino? Pero acá estamos tomando como una especie de matriz, de matriz general con la cual uno organiza todo lo que es el contenido de los conceptos éticos. Y la matriz aristotélica es la que usa Santo Tomás de Aquino, nada más que Santo Tomás la modifica de acuerdo con la fe, eso ya es otra historia que aquí no tenemos tiempo de ponernos a detallar. Y la matriz moderna, que es una matriz más legalista, la usan teólogos de la época moderna y la usa también un autor netamente laico e ilustrado como es Kant, ¿no es cierto? Para también exponer su propia visión de la ética. Entonces, fíjense, acá ya nos encontramos con una gran diferencia en relación al tema de las virtudes. Para la ética aristotélica, las virtudes tienen un papel principal. Para la ética kantiana, digamos así, si quieren, para que dejemos a todos los teólogos afuera por un rato, para la ética kantiana las virtudes no tienen mayor importancia. Y por eso, fíjense ustedes, la razón, ustedes van a ir viendo como una especie de, así, de bajada de la razón a medida que vayan bajando por los distintos modelos éticos. Eh, Solo para la ética aristotélica la razón es hegemónica. La palabra griega hegemón
significa el jefe del ejército. Entonces, hegemónico quiere decir el que gobierna estratégicamente todas las fuerzas. No quiere decir que sea despótica. Aristóteles va a decir, con una comparación muy significativa, que el dominio que tenemos sobre nuestras pasiones no es un dominio despótico, sino político. Nosotros tenemos que convencer, no sé, a nuestro corazón que no tenga miedo o que se le baje la ira o qué sé yo, ¿no? Entonces, no es un dominio despótico, sino político. Bueno. En cambio, el papel de la razón en Kant, sobre todo, es simplemente el de distinguir lo que es obligatorio de lo que no es obligatorio. ¿Mm? Vamos a ver que eso se determina de diferentes formas en las diferentes éticas. Entonces, la razón baja ya ahí podríamos decir así, un escalón en su dignidad, porque ya no gobierna el conjunto de la vida moral, sino que meramente distingue lo obligatorio de lo no obligatorio. Cuando bajemos otro escalón más, vamos a ver que la razón ya es instrumental, o sea que sirve a las pasiones. ¿Cuál es el punto débil de estas éticas? Eh, si nosotros tuviéramos que operar una simplificación muy, pero muy, muy excesiva, que casi me da pena hacerla, pero para que se entienda, de la ética aristotélica, nosotros diríamos que Aristóteles te dice, obra virtuosamente y conseguirás el fin de tu vida, que es ser feliz. ¿Mm? Entonces la felicidad es el fin último y el obrar virtuoso es como un camino, no quiero decir la palabra medio porque puede confundir, pero bueno, si quieren también podríamos decir medio, un medio o camino para alcanzar la felicidad. Pero el punto débil siempre va a ser sobre todo remarcado por la ética rival, ¿no es cierto? El punto débil ahí de Aristóteles ha sido dicho con esas palabras, como está escrito ahí, prácticamente por Kant, precisamente. Kant dice que la experiencia no se comprueba que la felicidad sea el resultado necesario de una vida buena. Entonces, ¿qué le pasa a Aristóteles? Kant puede decirle, sí, Aristóteles, todo muy lindo lo que usted dice, pero usted dice, obra virtuosamente y será feliz, y yo le digo a usted que eso en la realidad no se verifica. Y tiene razón. Porque muchas veces la gente buena le va mal, ¿no es cierto? Piensen ustedes en Job, del Antiguo Testamento. Aristóteles tenía el ejemplo del rey Príamo, el rey de Troya. Buen hombre, pero lo vieron los griegos y le destruyeron la ciudad, le prendieron fuego. Este, entonces, Aristóteles no era tonto, Aristóteles sabía esto. Y Aristóteles a esto le dio otras respuestas y Santo Tomás también le dio otras respuestas, pero no tenemos tiempo de detenernos ahora en eso. Ahora, ¿cuál es el problema o el punto débil de la ética de la ley? Que tiende a ser una ética fuista y minimalista y olvida la disposición interior del sujeto. Formalista quiere decir que se atiene a las formas. Si rascarse la cabeza está prohibido, rascarse la cabeza va a ser muy malo. Si no está prohibido, va a ser bueno, ¿no es cierto? Si el aborto está prohibido, es malo, pero si está permitido, es bueno. Y minimalista, porque la ley, por su misma naturaleza, siempre tiende a establecer meramente un marco mínimo. Eh, pero la ética no se queda en lo mínimo, no se puede quedar en lo mínimo. Entonces, ya vamos a ver eso, cómo se da peor en algunas de las éticas sucesivas, ¿no? Entonces, tiende a ser una ética formalista y minimalista. En una etapa de la historia en la que el legalismo era como muy fuerte, la ley era algo muy fuerte y la libertad quedaba siempre como medio agobiada, así asfixiada por las leyes. En nuestra época, que es más bien una época favorable a la libertad y muchas veces a concepciones de la libertad que no son siempre rectas, más bien la ley es lo que se va achicando y cada vez se hace más chiquitita la ley. Entonces, como digo, como mucha gente no tiene ganas de cambiar la manera que tiene de vivir ciertas cosas, simplemente corre la raya de su ética y entonces, sin moverse ni un dedo, ahora está bien lo que antes estaba mal, pues simplemente se ha cambiado la manera de concebir el bien y el mal, ¿no es cierto? Se ha cambiado la ley, ¿no? Entonces, bueno,
podríamos poner infinidad de ejemplos, ¿no es cierto? Es decir, pero el problema es precisamente eso, que nos quedamos solo con la ley y nos olvidamos que el bien moral tiene que tener un contenido mucho más amplio, ¿no? Que meramente lo que está mandado. Hasta aquí más o menos vamos, ¿sí? Después, yo entiendo que esto puede ser un poquito difícil, pero ustedes tienen el texto, ¿no? Tienen el texto y ahí pueden leer y repasar todo más. Es como muy nuevo para mí todo esto, Ah, muchacho. sí, sin duda, sin duda. Bueno, perfecto, entonces ahí César dice sí. Vamos entonces al tercero de los modelos. Al tercero de los modelos. Ética como una explicación de la conducta humana. ¿Qué es lo que hace este gran autor que se llama David Hume? David Hume. ¿Qué dice David Hume? Escocés, siglo XVIII. Dice él que la ética tiene como tema principal establecer el orden de la conducta humana que es movida por las pasiones. Eh, es decir, para Hume, lo que mueve el comportamiento del hombre son las pasiones, lo que nosotros llamaríamos la afectividad, el mundo de los sentimientos, de lo sensible, ¿no? Y por lo tanto, para Hume, el punto de vista ya no es de un sujeto que actúa en primera persona, como era para Aristóteles, ni siquiera de un legislador que establece leyes, como era para Kant, sino el del espectador que analiza el modo común de actuar que tienen los seres humanos, ¿no? Entonces, para Hume, ¿no? La manera de concebir el orden moral va a ser poder poner un poquito de orden en ese conjunto de sentimientos y por lo tanto la concepción de ley moral va a ser, del orden del bien moral, va a ser limitada a las normas sobre las que existe simpatía o coincidencia de sentimientos morales. Fíjense ustedes cómo esta ética del sentimiento en realidad después ha tenido mucho desarrollo, ¿no? No es que Hume, a ver, los ejemplos que yo voy a poner ahora, no es que Hume los dice al pie de la letra, en realidad Hume es como un iniciador de una manera de pensar que después ha tenido muchas ramificaciones. Pero, por ejemplo, hoy en día, bueno, hay un sentimiento, ¿no es cierto?, de que los animalitos hay que cuidarlos mucho y entonces, bueno, ya parece que si alguien le hace algo a un animal, ya es culpable de un crimen, ¿no es cierto? Bueno, no sé, entonces, a veces nosotros hablamos de lo políticamente correcto, ¿no? De lo políticamente correcto, hay cosas que no se pueden decir muy mucho porque quedan mal. ¿No? Entonces sería como una simpatía, simpatos quiere decir un sentimiento común, ¿no? Y en esta manera de pensar, las virtudes son meramente artificiales, es decir, son como una ayuda para la vida social nada más. Y la razón es instrumental, sirve para que se desenvuelvan ordenadamente las pasiones y los sentimientos morales. Esta ética, un poco basada en el sentimiento o en la pasión, dice Hume, Hume dice algo como muy curioso, ¿no? Dice que es la razón sirve a las pasiones, ¿no? Y dice que lo único que mueve es la pasión en realidad. Entonces, la ética sería poner un poco de orden en todo eso. Eso es lo único que tiene que hacer la razón y por lo tanto la razón es instrumental. Fíjense, para que veamos un ejemplo, perdón si me meto por ahí algún temita medio polémico, pero bueno, simplemente es para que ustedes lo tengan ejemplificado lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, Muchas formas de la educación sexual integral que se ven por ahí, sobre todo en la propuesta del Estado, obedecerían en gran parte a un enfoque como el de la ética de Hume. El de la ética de Hume te diría, bueno, la sexualidad, bueno, es algo que está en todos los seres humanos, es algo que se le despierta al chico, al adolescente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, que la use, pero que no, no sé, que no se contagie de ninguna enfermedad y que no, no sé, no cometa violencia contra los otros. Mientras no se contagie de nada y no cometa violencia de otros, todo está bien, todo está bien. Y entonces
La razón instrumentalmente va a tratar de poner un poco de orden para que esas dos cosas no pasen, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener la conducta de que se le enseña a un chico de 13 años cómo usar un preservativo, pero no se le enseña si la sexualidad tiene algo que ver con el amor, con la procreación, con el respeto de la persona del otro sexo, con una complementariedad entre el varón y la mujer que va más allá del órgano sexual. Nada de eso, no, eso como que nada de eso se enseña. Se le dice, bueno, mira, tené cuidado porque si no te puede agarrar tal enfermedad. Entonces, la pasión, vaya todo lo que quiera, nada más que tenga cuidado y no se meta con el otro, o sea, no haga violencia al otro, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de éticas desconocen elementos esenciales de la experiencia moral porque siempre se mueven en el horizonte un poquito egoísta de la pasión. Entonces, nunca van a entender el egoísmo, nunca, el heroísmo, nunca van a entender la santidad y tienden a un relativismo moral, porque las pasiones y los sentimientos son cambiantes y las culturas también muchas veces digamos, muestran el predominio de una determinada manera de sentir y en otros tiempos puede ser otra y así como que se va cambiando, ¿no es cierto? Entonces, a veces es como por ahí algunos jóvenes le dicen a la abuela, abuela, eso ya ha cambiado, eso era en tus tiempos, ¿no es cierto? Como diciendo, claro, capaz que tienen razón los jóvenes o capaz que no, depende de qué tema, ¿no es cierto? Hay temas en los que pueden tener razón, porque la abuela que se quedó un poco en el tiempo, y en otros temas tal vez no tienen tanta razón, porque son temas de fondo que hacen el bien de la persona humana y entonces no debería haber en eso un cambio, ¿no es cierto? Bueno, qué sé yo, ustedes han visto, para ir, perdón por volver a poner un ejemplo quizá de la ética sexual, nosotros a veces leemos en los medios, incluso en medios así considerados serios de comunicación, no quiero saber lo que serán los TikTok, las algunas redes sociales, etcétera. En medios serios de comunicación leemos que dicen que bueno, que ahora, por ejemplo, va habiendo cada vez más parejas abiertas, ¿no es cierto? O tríos, o cuartetos, o quintetos, no sé, ya todo vale, ¿no es cierto? ¿Por qué es posible que exista ese discurso? Precisamente porque entienden la ética de esta manera para donde lleve la pasión, pero ponerle un poquito de orden, para que no te lleve, no sé, a cualquier cosa. En realidad te lleva a cualquier cosa, pero para que no te destruya, ¿entendés? Por eso, el ejemplo de una educación sexual que lo único que le interesa es evitar la enfermedad de transmisión sexual es un ejemplo claro, ¿no? Es decir, porque simplemente el impulso te lleva a lo sexual, bueno, tenés cuidado nomás que haya unas cuantas enfermedades medio fieras que mejor que las trates de evitar. Y entre paréntesis, ahí entraría otra ética, pero que ya la vamos a ver porque la número 5 es la primera de la segunda página. Y entre paréntesis, mejor que no haya tanta enfermedad de esa porque después le cuesta mucha plata al Estado. ¿M? Le cuesta plata al Estado que haya mucha gente enferma de ciertas cosas. Bueno, entonces, esto pasa con el cuarto de los modelos éticos. El tercero de los modelos éticos. El cuarto, si bien Thomas Hobbes, que aparece ahí como el filósofo que lo defendió, es anterior a Hume, sin embargo lo puse después porque creo que se entiende mejor. La ética de Hobbes es parecida a la de Hume, lo que le agregaría es que hay que desenvolver adecuadamente las pasiones en orden a la colaboración social. Entonces, eh, el punto de vista es el de los individuos que buscan sobrevivir por medio de ciertas renuncias y el bien moral es el mínimo imprescindible ética de mínimos, ¿no es cierto? El mínimo imprescindible para que así haya eh, una buena convivencia social. Ahí hay un comentario de César, dice, creo que lo esencial o sexual sin moral y ética, no entiendo qué sería eso, es la ruptura del vínculo humano con todo lo que... Ah, claro, ahora sí entiendo. Es la ruptura del vínculo humano con todo lo que implica la dignidad humana. Claro, o sea, César, una buena ética sexual es una ética personal, personalista, y eso incluye alma, cuerpo, incluye todo.
Teología del cuerpo de San Juan Pablo II tiene un muy buen enfoque en ese sentido. No podemos detenernos en eso ahora. Ahora estamos viendo los enfoques nomás. Ahora es como que nosotros estamos viendo, no sé, el esqueleto conceptual de todas estas cosas que después nosotros las vemos quizá como manifestaciones concretas en muchos ámbitos de la ética. ¿Qué pasa entonces con Hobbes? Parecido a lo de Hume, nada más que acá el objetivo es la cooperación social. O sea, los individuos que renuncian a ciertas, podríamos decir así, a ciertos deseos o a ciertos, no sé, objetivos que ellos tienen para que sea posible convivir, ¿no? Y entonces reducimos la ética a una ética mínima pública. Entonces, ¿qué es lo ético? Simplemente no molestar al otro. Sí, nada más que no molestar al otro. Entonces, eh, lo que sucede es que la interioridad y la riqueza del bien moral se terminan perdiendo. El peligro de una ética de mínimos no es simplemente que, podríamos decir así, que los mínimos sean como demasiado bajos, sino que muchas veces se plantea como que no tienen que entrar dentro de esos mínimos ciertas cosas porque no son compartidas por todos. Pero el problema es que esas cosas que se quiere sacar fuera son realmente cosas muy importantes. Entonces ahí es donde se producen las tensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no hay el respeto a la vida, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es como muy difícil que uno pueda decir, la ética mínima termina siendo muchas veces como una ética para algunos nada más, ¿no es cierto? Porque hay otras categorías sociales que van quedando fuera, ¿no? Yo suelo decir a veces, en tono medio dramático, entre chistoso y dramático, que ustedes y yo, queridos amigos que estamos acá compartiendo esta clase, somos sobrevivientes del aborto, tal vez porque nosotros ya tenemos algunos, no sé la edad de todos, pero algunos de nosotros ya tenemos una buena cantidad de años y no había tanto aborto en la época que nosotros estábamos por nacer. Somos sobrevivientes del aborto, no sé si vamos a sobrevivir a la eutanasia, porque ya con esta natalidad casi cero que se está viendo y con la plata que no va a alcanzar para pagar las jubilaciones, y además, no solo que no va a alcanzar para pagar las jubilaciones, sino que ¿quién va a pagar? Los cuidadores. ¿Y quién va a querer cuidar? Si sobre todo hoy en día, bueno, capaz que a la gente le gusta otro tipo de trabajo, ¿no? Cuidar viejos. Va a ver que paga muy caro el cuidado de los viejos. ¿Y con qué plata lo vamos a pagar? Y entonces, por eso, ustedes van a ver, leía hace poquito una estadística en Quebec, que es una región francoparlante de Canadá. Las muertes por eutanasia representan el 7% de todas las muertes. O sea que el 7% de los seres humanos son asesinados por viejos o inútiles por sus semejantes. Una locura, parece tremendo. Y no vaya a ser que después sea el 20 o el 30 o el 50% de las muertes ya no sean muertes por enfermedad o porque hubo un accidente de tráfico, sino porque los mismos semejantes están matando a los semejantes sobrantes porque realmente no hay con qué pagarlo, ni hay ganas de cuidarlo, ni hay plata para pagar a los cuidadores o qué sé yo. ¿M? Entonces, ese es el problema con la ética de mínimos. Y la colaboración social se vuelve en algo meramente interesado. Uno de los padres de la economía moderna, Adam Smith, decía que no es que yo ame al verdulero, al carnicero, al panadero, ponía estos ejemplos, estos oficios, sino que simplemente me sirven, y yo le sirvo a ellos también. Yo le compro el pan y de eso él vive, y si no, yo tendría que ponerme a hacer mi pan y no tengo tiempo para hacer mi pan, y aparte me saldría mal el pan, a mí por lo menos, a Andrea capaz que sale bien. Este, ¿No? Entonces, claro, entonces la colaboración social pasa puramente por lo material. Fíjense que en eso ha habido como una gran, un gran desarrollo, porque Aristóteles ya había dicho que el ser humano es un zoon politikon, o sea, un animal político. Y un animal social, un ser social, y nosotros de chiquitos repetimos, el hombre es un ser social por naturaleza. Pero la concepción antigua del ser social quizá apuntaba más bien
a estas cuestiones de de eso, del carnicero y el panadero que necesito. Las filosofías personalistas, que también son muy importantes en el siglo XX, y que ejercen un muy buen influjo, y que no todas vienen digamos así, del riñón tradicional de la iglesia y del catolicismo, sino que vienen también de otros orígenes y por eso son muy interesantes. Las filosofías personalistas dicen que no, que los seres humanos nos relacionamos porque nos enriquecemos desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestra interioridad, desde nuestra espiritualidad. Entonces la colaboración social no puede ser meramente interesada. Avanzo porque me va a faltar el tiempo, sino la sexta ética, después voy a terminar con la quinta, la sexta, que es la del diálogo y del consenso, es una ética desarrollada sobre todo en el siglo XX, que es como una nueva forma de lo que Hobbes había dicho en el siglo XVI, XVII. Rawls, Habermas, la ética del discurso, ¿qué te dicen? ¿De dónde salen las éticas? Salen de la negociación, del diálogo y del consenso. Entonces, eh, todo hay que consensuarlo. Y entonces, fíjense, la concepción del bien moral, bueno, es lo que se determina por un acuerdo leal entre las partes interesadas en la negociación. Esto es muy interesante y tiene sus cosas muy buenas. Nadie niega que sería mucho mejor que dialoguemos mucho más. Los seres humanos a veces dialogamos muy poquito y por ahí, si dialogáramos un poquito más, tal vez guerras, violencias y conflictos un poco inútiles que desgastan y que producen mucho daño se evitarían. Pero el problema es que parece que es medio insuficiente determinar lo bueno por diálogo. Porque si yo determino lo bueno por diálogo, lo bueno va a ser lo que quiera la mayoría, y no siempre lo que quiere la mayoría es la verdad. Como bien dijo alguien en una ocasión, hubo un tiempo de la historia en que la mayoría de la gente decía que la Tierra estaba quieta y el Sol se movía alrededor de ella, y lo decía la mayoría, y no tenía razón. La mayoría de por sí no da la razón. Entonces, la mayoría dice esto, la mayoría dice aquello, entonces no alcanza con la mayoría. Para algunas cosas es muy bueno, sí, seguir lo que dice la mayoría y en eso se basa la democracia y está muy bien. La política es el arte de gobernar las realidades públicas y bueno, hay distintas maneras de concebirlo. Bueno, que cada uno que de nosotros intervenga con su voto y diga que cuál forma le gusta más. Eso es la democracia, está bien que sea así, pero no todo se puede determinar por mayoría de votos, sobre todo cuando lo que está en juego son los bienes humanos esenciales de la existencia. Y además de eso, hay otra trampita más sutil en esto. Y es que uno dice, bueno, dialoguemos, nos sentemos a dialogar. Cada uno exponga su posición y vamos a llegar a un punto de acuerdo. Pero resulta que yo tengo, no sé, supongamos, yo tengo una red social donde cada vez que hago una publicación tengo tres deditos arriba y medio. O sea, nadie me sigue, nadie me da bolilla, no existo, ¿no? Y en cambio el otro tiene de los 30 canales de la grilla, tiene 29, el dueño es él, ¿no es cierto? Entonces le paga a 29 equipos de periodistas distintos para que digan todo lo mismo. Entonces, ¿quién va a prevalecer? ¿Ese diálogo es en igualdad de condiciones? ¿Ese diálogo es realmente un diálogo leal, en el que las partes interesadas entran en igualdad de condiciones? Rawls, hablaba mucho de eso y tiene cosas muy interesantes sobre cómo debería darse el diálogo, pero la verdad que es medio utópico. Es decir, las utópicas condiciones del diálogo, dice ahí. Claro, al final este tipo de diálogo en realidad implica la prevalencia del que tiene más fuerza. A veces esa fuerza puede ser política, otras veces esa fuerza es económica y otras veces esa fuerza es mediática. Entonces, no alcanza con el diálogo, por más bueno y positivo que sea dialogar, no alcanza con el diálogo para establecer el bien. Me detengo brevemente, porque si no me va a faltar el tiempo, en
la ética así llamada de la maximización del bien. Hay que hacer el bien, dice un principio básico de la ética. Pero ay, 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 esta ética llamada el utilitarismo entiende hacer el bien o maximizar el bien como un cálculo de ganancias y pérdidas. Entonces, hay que maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas para la mayor parte de los individuos y por lo tanto no importa lo que está realmente bien, sino importa qué gano con eso, ¿no? A veces la señora va muy seguido a la iglesia porque es una señora muy piadosa, ¿no es cierto? Va mucho a la iglesia y le pregunta al marido, ¿qué ganas con ir tanto a la iglesia? Y la pobre señora queda ahí, no sabe qué contestar, ¿no es cierto? Y porque la respuesta correcta sería decir, no gano nada, no gano nada, porque el objetivo no es ganar, el objetivo es ser mejor, ¿no? Entonces no gano, ¿no? ¿Qué gana con darle de comer a ese tipo que ese vago que está ahí en la esquina, que todos los días viene a pedir comida? Y bueno, ganar como ganar no gano nada, sí, no gano, pierdo plata, ¿no es cierto? No gano, no gano. Yo ya mencioné la semana pasada el comentario de un alumno que tuve hace un tiempo que después de seguir atentamente todo mi curso de ética, al final levantó la mano y dijo, profesor, ahora entiendo, con la ética perdemos plata. Sí, le digo, tiene 10. ¿Entendió? Sí, con la ética se pierde plata. Es decir, porque ganar plata no es el objetivo. No es el último objetivo. Por supuesto que hay que ganar plata, es necesaria la plata, tenemos que tener mucha plata para hacerle frente a tantas necesidades que tenemos en la vida, todo eso está fuera de discusión. Pero la ética utilitarista es una ética que se basa fundamentalmente en la ganancia y eso la hace utilitaria, egoísta, calculadora, ¿no? Eh, No es ética, padre. No es, sí, pero es ética, María Esther, porque eso lo vive mucha gente, ¿ah? Entonces, un empresario va a buscar cuál es el máximo modo de ganar y minimizar las pérdidas, ¿no? Un ex gobernador de Tucumán, cuyo nombre no voy a decir, pero que no la está pasando muy bien ahora porque estaba preso, dijo una vuelta, ¿para qué ayudar a los adictos? Es una pérdida de tiempo y de plata. Palabras más, palabras menos, dijo eso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no son seres humanos, entonces no son importantes. Hacer el bien a un semejante no es algo ético tampoco, o sea, no cuenta nada para la ética y bueno, si es perder plata, no cuenta nada para la ética, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, ese es el problema. Eh, claro, sí, está bien, César ahí hace un comentario. Eh, en el fondo, yo estoy quizá caricaturizando un poquitito para que se vea, porque siempre se exagera un poquito para que se note mejor, pero bueno, la cosa es esa, ¿no? A Madre Teresa, cuya memoria litúrgica celebramos hoy, le dijo una vuelta a un periodista, Madre, ¿cómo hace eso de usted de cuidar a los pobres, qué sé yo? Dice, yo ni por $1 millón lo haría. Y Madre Teresa le dijo, yo por $1 millón tampoco lo haría. Porque no lo hacía por los dólares, lo hacía por sus motivaciones éticas y mucho más profundamente religiosas. Cortamos aquí. Van a tener ustedes un practiquito que realizar, que ya lo voy a habilitar dentro de un rato, que va a estar basado fundamentalmente en el capítulo 2 del libro, donde aparece, no me acuerdo cómo se llama exactamente, la ética a lo largo de la historia, ¿cómo es? A ver, acá está. La ética en la historia del pensamiento y la cultura. Entonces, van a ver el trabajo, creo que no le va a resultar demasiado difícil. Bueno, ahí tendrán ustedes la manera de seguir creciendo en el conocimiento de todo esto.
Cualquier duda, por favor, me la hacen saber a través de los canales de comunicación que tenemos en la página. Eh, Algunos no habían podido acceder al libro y tenían que pedirme el permiso a mí. No tengo problema en darles el permiso, pero eso es porque estaban logueados, no con la cuenta Unsta. A ustedes les deben dar una cuenta que tiene @Unsta. Entonces, si uno usa la otra cuenta que tiene, que es otra cosa, no le va a dar acceso. Bueno, si quieren, me piden permiso y yo le doy acceso, pero si se loguearan con la cuenta Unsta, el permiso es directo. Igual, da lo mismo, si yo les doy el acceso al texto, ustedes pueden acceder. Ya les he dado a varios, bueno, si alguno intenta acceder y no puede, ahí hay una posibilidad que dice pedir acceso o pedir el permiso y cuando me llega a mí el mail, yo les doy y listo. Bueno, y si ustedes me permiten, tengo que dejarlos ahora porque tengo que seguir con otras actividades. Si Dios quiere, nos veremos el próximo viernes, ahora ya a las 18 horas, como de costumbre. Cualquier cosita, entonces, me avisan a través de los canales de comunicación. Muy bien, Gracias, padre. hermoso, Nos Gracias a vemos. Gracias, ustedes. padre. hermoso. Hasta Saludos. Gracias. luego. Chao.